Buenos días. Muchas gracias a Catalina Bateman y a Andrea de la Fundación Gavia y a los profesores Luis y Felipe por esta invitación y a ustedes por su asistencia. Mi intervención se va a llamar, como ustedes ven ahí, Patrimonio Cultural y Reparación Simbólica. Y en particular quisiera desarrollar un tema que yo he denominado de litigio estético, es decir, cómo el patrimonio cultural sirve para litigar derechos cuando no hay una suficiencia judicial o abogados que representen a las víctimas de violación a los derechos humanos. El patrimonio cultural y las prácticas artísticas se convierten en el instrumento de litigio más importante o uno de los más importantes en el país. Es un sustituto, en cierto modo, de la defensa judicial. Y, gracias, tengo una guerra a muerte con las botellas de plástico con agua, entonces jamás en lo posible tomo agua embotellada en plástico. Gracias. A la garantía de no repetición, que es un concepto muy jurídico, muy propio del ámbito de los derechos humanos. Entonces, para desarrollar esta idea voy a seguir 4 puntos, 4 temas. En primer lugar, me voy a referir a qué es eso que se llama reparación simbólica. Digamos, de dónde surge ese concepto, porque fundamentalmente el concepto de reparación simbólica es un concepto jurídico. Entonces me voy a referir a eso. En segundo lugar, les voy a plantear una hipótesis, una pregunta, una suerte de respuesta acerca de cuáles son las posibles relaciones entre el patrimonio cultural y la reparación simbólica. En tercer lugar, les voy a presentar 4 cantos que me van a ayudar a reforzar esa hipótesis que les voy a plantear acerca de las posibles relaciones entre el patrimonio cultural y la reparación simbólica. Y finalmente me voy a referir a cuál es el papel del patrimonio cultural en los acuerdos de paz, respetando, por supuesto, como ustedes saben, ese principio que se estableció en el Acuerdo 1 de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Puede ser que yo me refiera a algunos acuerdos que probablemente no estén acordados hasta que todo esté acordado. Entonces ese suerte como de trabalenguas lingüístico que estableció el Acuerdo 1, de todos modos lo voy a referir a él. Entonces, en primer lugar, el primer punto, ¿qué es la reparación simbólica? Para poderlo relacionar con el canto que vamos a ver y con el patrimonio cultural. La reparación simbólica fundamentalmente es un concepto jurídico que proviene de la jurisdicción o la defensa de los derechos humanos y tiene que ver con algo muy importante que es la reparación integral. Y cuando se entiende la reparación simbólica en ese marco, podemos entender lo siguiente: la reparación simbólica solamente se da en el marco de la violación a los derechos humanos. Es decir, cuando hay una violación a los derechos humanos, se puede dar curso a una reparación simbólica. Entonces, como ustedes recordarán, en la violación a los derechos humanos hay 2 sujetos fundamentales: el que comete el daño, el perjuicio, la violación a los derechos humanos, y el que lo sufre. El que lo comete le dicen victimario, le dicen postulado, le dicen perpetrador, le dicen responsable del daño, del perjuicio, y el otro es la víctima. Y esa víctima, en la teoría general de los derechos humanos, tiene derecho a reclamar varios tipos de reparación. Además de la verdad y la justicia, tiene derecho en materia de reparación, primero, a que le devuelvan el derecho. Si lo despojaron de la tierra, que se la devuelvan. Si le quitaron la personería jurídica a su partido, a que se lo devuelvan. Si le quitaron la licencia de su emisora, que se la devuelvan. Es lo que los abogados denominan la restitu in integro, que le devuelvan el derecho que le fue quitado, despojado. Pero como consecuencia de eso, tiene derecho a la indemnización económica, es decir, a la valoración en dinero por la violación de ese derecho, que es lo que se llama la indemnización económica. También hay un componente de rehabilitación física y mental, que es, digamos, un campo de los psicólogos y los abogados. Pero en ese tipo de reparación, restituir el derecho, indemnizarlo económicamente y repararlo mental y psicológicamente, hay algo que no se puede reparar.
hay algo que con esas tres nunca queda reparado, que a veces es imposible reparar, y es la dignidad. Con esas tres anteriores no se puede reparar. Pero además hay algo que tampoco se puede reparar en las anteriores, y es visibilizar la verdad. Porque los jueces pueden establecer un tipo de verdad. Las comisiones históricas pueden establecer un poco de verdad, que es la verdad judicial y la verdad histórica. Pero si esa verdad se queda escondida, no se puede reparar esa necesidad de verdad. Entonces hay algo que no está reparado en las anteriores, que es la dignidad, algo que no está reparado en las anteriores, que es la visibilidad de la verdad. Hay algo que tampoco está reparado ahí, y es el ejercicio de la memoria, pero adicionalmente un cierto compromiso de que eso nunca se vuelve a repetir, y también atender el dolor de la víctima. Ese compromiso de que nunca se vuelva a repetir es lo que en derecho se llama la garantía de no repetición. La atención al dolor individual es lo que se llama la garantía de satisfacción. Y esos 5 elementos, dignidad, verdad, memoria, garantía de no repetición y garantía de satisfacción, es lo que está dentro del marco de la reparación simbólica. Hay algo en la reparación clásica que no se puede reparar, que no se puede atender: el dolor íntimo, que se llama la garantía de satisfacción, el rompimiento de arquetipos que posibilitan la violación a los derechos humanos, que es la garantía de no repetición, la dignidad, la verdad y la memoria. Y eso es muy importante para saber el patrimonio cultural dónde cabe ahí. O sea, qué tiene que ver con la garantía de no repetición, con la satisfacción, con la verdad, con la dignidad y con la memoria, que es lo que yo voy a hacer en mi hipótesis. Entonces, la reparación simbólica no opera cuando se comete cualquier delito. Cuando una persona desgraciadamente es víctima de un delito porque le robaron el celular en la calle o el computador en el Transmilenio, no tiene derecho a la reparación simbólica. La reparación simbólica opera cuando hay violaciones graves a los derechos humanos, porque no solamente hay una víctima o un grupo que sufre, sino que cuando hay una violación a los derechos humanos todos nos sentimos comprometidos. Entonces se requiere un instrumento colectivo para poderlo reparar, y por eso es que es importante el símbolo. Entonces, en ese orden de ideas les voy a proponer una hipótesis acerca de cuál es la relación entre esos dos elementos: reparación simbólica y patrimonio cultural. La hipótesis es la siguiente, y tiene 4 elementos. La primera: el patrimonio cultural es un mecanismo de litigio estético. Cuando nada se tiene, cuando todo está perdido, cuando los raperos de Medellín dicen no tenemos empleo, no tenemos educación, no tenemos familia, no tenemos religión, pero tenemos rap, eso es un litigio estético. Cuando los campesinos de Las Pavas están muy lejos y fueron despojados de la tierra para darle campo a los palmicultores, y están muy lejos para coger un bus, no tienen plata para conseguir abogados, no tienen celulares, ni WhatsApp, ni computador, ni teléfono, tienen los vallenatos para cantar lo que pasaron, y por eso los cantos de Las Pavas son tan importantes. Entonces, el patrimonio cultural se convierte en un instrumento para litigar derechos, y por eso yo lo denomino el litigio estético. Puede ser simultáneamente una garantía de satisfacción, porque el individuo puede, a través del patrimonio cultural, del canto, del baile, etc., manifestar su necesidad, demandar derechos, relatar violaciones a los derechos, a tal punto que el planteamiento del litigio en un canto se convierte potencialmente, o de hecho se convirtió en el caso de Las Pavas, por ejemplo, en un método para anular la sentencia de un fiscal que ordenó el despojo de las tierras de los campesinos de Las Pavas. Como no tenían abogados, entonces cantaron todo, describieron el lugar, describieron quién llegó, descubrieron cuántos eran ellos, quiénes eran, con nombres y contenidos específicos. Entonces, esa es la primera hipótesis. El patrimonio cultural es un mecanismo de litigio estético que sirve para la garantía de satisfacción de las personas que han sido víctimas de la violación de los derechos humanos.
El segundo elemento es que es un mecanismo para superar arquetipos culturales que posibilitan la violación a los derechos humanos, que dicho en términos jurídicos es la contribución a la garantía de no repetición. ¿Por qué? Porque la violación a los derechos humanos no se da solamente en el conflicto armado, está instalada antes del conflicto armado. Existen unos arquetipos, unos prejuicios, unas consideraciones culturales que se intensifican en el conflicto armado. Es antes del conflicto armado cuando las mujeres son las mayores víctimas de violaciones sexuales. Antes del conflicto armado, a los niños las mamás les pegan y consideran que no entienden completamente un argumento. Antes del conflicto armado, los grupos de homosexuales, de trans, de tatuados son violentados en sus derechos y en el conflicto armado se intensifica la violación de esos derechos. El patrimonio cultural, creo yo, ayuda a superar esos arquetipos, contribuye a superarlos, a mostrarlos, y ahora vemos el ejemplo que les traigo. Entonces, ¿por qué se reclutaron por un grupo paramilitar 360 niños para el conflicto armado? Porque antes del conflicto armado ya habían sido abandonados. Entonces hay una pregunta anterior al conflicto armado sobre esos arquetipos. Entonces es el segundo elemento de mi hipótesis. Es un mecanismo para superar arquetipos culturales que facilitan la violación a los derechos humanos y que se intensifica en el conflicto armado. El tercero, me parece a mí, es que el patrimonio cultural es un mecanismo de comprensión de las razones de comportamiento del otro. No es un mecanismo para perdonar, no creo yo que sea un mecanismo para perdonar, ni mucho menos para reconciliarnos, pero probablemente sí es un mecanismo para escuchar las razones del otro. Las razones, digamos, en términos wittgensteinianos, una comunicación democrática, voy a oírlo sistemáticamente. No lo voy a perdonar, porque no soy capaz de perdonarlo probablemente. Tampoco soy capaz de reconciliarlo. No creo tener la capacidad para reconciliarlo, pero lo voy a oír sistemáticamente. Y si es muy duro oírlo, cognitivamente y racionalmente, le puedo oír su canto, le puedo oír su baile, le puedo oír su tejido, puedo ayudarle a hacer una casa en Bareque, podemos rondar juntos, y lo oigo sistemáticamente, digamos, en la dimensión de la comunicación democrática, que es muy útil, me parece a mí, en este campo, que es la de Wittgenstein. No necesariamente nos reconciliamos porque somos muy diferentes, porque reclutó 360 niños, porque mató personas, porque desplazó miles de personas, porque no lo perdono y no me reconcilio, pero lo oigo sistemáticamente para que eso no se vuelva a repetir. Y ese tema facilita, me parece a mí, el patrimonio cultural es un vehículo para hablar, hacer memoria, para hablar de la verdad, que puede provenir de la verdad judicial o la verdad histórica, y para recuperar la dignidad de las víctimas en el sentido poético. Es decir, no centrarnos en el relato indefinido de la masacre o del dolor, o de lo tanático, del sufrimiento y de la muerte, sino recuperar una capacidad poética anterior al hecho tanático. Es decir, una capacidad creativa anterior que probablemente se manifiesta en materia de patrimonio cultural, en el canto, en el baile, en la percepción y en la manifestación estética. Entonces, ese tercer elemento me parece a mí que posibilita la argumentación, la comunicación democrática, oír sistemáticamente las razones del otro y manifestar sistemáticamente las razones mías frente a las razones del otro. El cuarto elemento de mi hipótesis es que el patrimonio cultural, por su vocación colectiva, puede ser un mecanismo de construcción cosmogónica de símbolos. Y esto que parece tan metafísico, es una idea venida de Babi Frankfurt, de esa teoría, que hay un primer momento en la construcción del símbolo que es muy familiar. Ese ejemplo clásico que yo digo siempre y me perdonan todos mis amigos cuando lo repito, es ese primer momento donde la tela con tres colores, amarillo, azul y rojo, es una bandera, es una tela de tres colores, pero en un segundo momento en la cosmogonía, digamos, de un territorio es una bandera y en la dimensión cosmogónica es una patria.
Entonces ese tránsito de lo individual, que es una tela con 3 colores, amarillo, azul y rojo, a un tránsito territorial para decirle bandera de Colombia, y a un tercero que es una patria en la dimensión cosmogónica de Bradford, voy a mostrar los cantos, o sea, tiene un potencial que es la posibilidad de incluir personas o sujetos con intereses, religiones y cosmovisiones completamente diferentes. O sea, el patrimonio cultural tiene algo que me parece muy importante ahora en el país, que es un potencial de laicidad fundamental en etapas de posconflicto. Un lugar donde pueden llegar todas las religiones, los sexos, las edades, las manifestaciones políticas, etc., en un mecanismo de construcción cosmogónica de los símbolos más allá de las religiones, las cosmovisiones, los géneros, etc. Entonces tiene un potencial para construir lo que yo denomino la construcción cosmogónica de un símbolo, la dimensión colectiva de un símbolo. Entonces esta es mi hipótesis. El patrimonio cultural puede ser un mecanismo de litigio estético que atiende la garantía de satisfacción, un mecanismo para superar arquetipos culturales que posibilitan la violación de los derechos humanos, es decir, la garantía de no repetición. Es un mecanismo democrático de comprensión sistemática de las razones del otro, es decir, difusión de la verdad, de la memoria y la dignidad, para lograr una reparación que no esté centrada en lo tanático, en lo doloroso, sino en lo poético. Es recuperar la capacidad poética tanto de las víctimas como de la sociedad en general. Y el cuarto punto es un mecanismo de construcción colectiva de símbolos cosmogónicos. Y para desarrollar esa hipótesis les voy a mostrar, digamos, vamos a ver 4 cantos, unos más bailados que otros, porque es importante decir en consecuencia que la reparación simbólica fundamentalmente es una responsabilidad del Estado, porque la violación a los derechos humanos fundamentalmente es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? ¿Por acción o por omisión? Por omisión cuando directamente los agentes del Estado violan los derechos humanos por acción, pero por omisión cuando deja crecer grupos que violan los derechos humanos, porque en el caso colombiano, por ejemplo, los grupos de paramilitares fueron apoyados por funcionarios del Estado, que es una afirmación que sale de los 37 sentencias de los procesos de justicia y paz. En todos los procesos de desmovilización hay grupos del Estado que contribuyeron a perseguir grupos guerrilleros en lugar del Estado tomar esa posición de responsable de defender las leyes y a las personas y a los ciudadanos. Entonces la reparación simbólica es fundamentalmente una responsabilidad del Estado, por acción o por omisión, porque dejó crecer a los grupos paramilitares, porque contribuyó con ellos, porque los ayudó, y por eso en las negociaciones tiene que ceder, porque lo dejó crecer. Era una responsabilidad que no creciera y lo dejó crecer, era una responsabilidad combatirla legalmente y no lo hizo. Él es el responsable. Hay otros responsables siguientes, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros y otros grupos, pero fundamentalmente es el Estado el que debe reparar, y por esa razón el Estado debe crear una política de reparación simbólica o de dignidad o de verdad o de memoria, y por esa razón el Estado colombiano tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica y todos los otros centros que existen en Colombia para cumplir con esa función constitucional de reparar a las víctimas, y también lo puede hacer a través de órdenes judiciales. Entonces es un juez el que ordena la reparación simbólica o es el Estado el que hace la reparación simbólica. ¿Listo? Pero ¿cómo es? ¿Cómo hacemos para que un símbolo o una reparación simbólica tenga todos los elementos que se necesitan? Que sea al mismo tiempo memoria, verdad, dignidad, garantía de no repetición y garantía de satisfacción. ¿Cómo hacemos eso? Yo les voy a mostrar un caso que a mí me parece
reúne todas esas condiciones y que lo ordenó un juez de Colombia, y que me parece un caso muy valioso para comprender cómo es la reparación simbólica que se ordena a través de una jurisprudencia de un juez. Entonces voy con mi tercer tema, que son las 4 canciones que les quiero mostrar. Esta primera canción es muy conocida, ustedes la han oído mucho, es la canción de Telvina Maldonado, la reina del bullerengue, y se llama ¿Por qué me pega mamá? Yo la traje por lo siguiente, porque ella trabaja un tema que es lo que yo denomino los arquetipos culturales instalados en la sociedad que se intensifican en el conflicto armado. Ella, Telvina Maldonado, ¿de qué está hablando aquí? Entonces, vean, oigamos la canción. ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamito? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, madre mía? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamá? ¿Por qué me pega? Yo a ti no te he hecho nada, ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? Caramba, ¿por qué me pega? ¿Qué me pega, mamá? ¿Por qué me pega? ¿Qué me pega, madrecita? ¿Por qué me pega? ¿Qué me pega, madre mía? ¿Por qué me pega? Madre de mi corazón, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamacita? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamá? ¿Por qué me pega? ¿Qué me pega, madre mía? ¿Por qué me pega? ¿Qué se puede tan duro? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamá? ¿Por qué me pega? Madre de mi corazón. Imagino que ustedes ya estarán pensando que antes de que el grupo paramilitar reclutara menores, 360 menores, un solo grupo, ya estaba instalado en la sociedad. Esto que Telvina Maldonado, que ustedes conocen, la cantante de ahí, cerca de Barú, la reina del bullerengue, está denunciando en esta canción. ¿Por qué me pegan, mamá? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los adultos? ¿Por qué alguien me puede pegar? ¿Por qué no me reconocen? ¿Y cómo está dicho? Está dicho con patrimonio cultural inmaterial. El bullerengue, que es ese patrimonio cultural inmaterial intangible que ya la alcaldesa María La Baja declaró como patrimonio cultural inmaterial, tiene muchas características importantes en el marco del patrimonio cultural. Una herencia cimarrona, africana, que establece una relación muy importante en los instrumentos. Hay una relación en el interior del bullerengue entre machos y hembras muy importante, por eso hay un tambor macho y un tambor hembra, por eso hay instrumentos de machos y hembras, por eso hay un tambor masculino y una mujer que canta, que tiene que tener un equilibrio entre los dos. Por eso el bullerengue también es un canto fúnebre, también el bullerengue sirve para tramitar el dolor de los niños muertos que están en el limbo y ayudarlos a pasar al paraíso. Por eso el bullerengue también es un vehículo para cantar y bailar el dolor y la tragedia en grupo. Y este patrimonio cultural está instalado en el Pacífico como una de las manifestaciones culturales más importantes de esta zona. Entonces, este es un mecanismo para litigar por los derechos de los niños. ¿Por qué le pega la mamá al niño?
ella ha contado en varias entrevistas, contó en varias entrevistas porque ya se murió de Telvina, que ella oyó cuando la mamá estaba castigando al niño y que el niño le preguntaba, pero ¿por qué me pega? Si yo no le he hecho nada, si es mi mamá, ¿por qué me pega? ¿Por qué me tiene que pegar? ¿Y por qué me tiene que pegar? Es el efecto de las escuelas abandonadas, del tratamiento de los niños que no pueden ser adoptados por parejas homosexuales, de los niños que no quieren, que son abandonados por sus propias madres, etc. Entonces, digamos, aquí me parece a mí, es un ejemplo que se podía extender a muchos otros ejemplos de cómo el bullerengue, que es un patrimonio cultural inmaterial, es un vehículo para litigar a favor de los derechos de los niños. Pero seguimos en esa lógica argumentativa y encontramos otro canto, este canto. A ver, repite, duro ese hombro, que vamos a cantar. Venga, duro de oye, la ventana para la vecina. Nada con negro de olla, Nada conmigo de boda, que todos somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios. Nada conmigo de boda, nada conmigo de Y de la misma obra, que ustedes seguramente también han visto, que es del Teatro por la Paz de Tumaco, es el grupo de mujeres de Tumatay. Esta obra de teatro recoge esas tradiciones de patrimonio cultural inmaterial, de música, de canto, de vestidos. Es una relación entre varios ritmos, varios paseos y varias maneras de expresar a través del canto. Es en esta obra de teatro de estas mujeres, en esa misma parte, hay esta otra escena. ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde me lo tienen, comadre? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi corazón, querida vecina? ¡Ay, corazón! ¿Dónde mi hijo? Aquí está contigo. ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde me tienen a mi hijo? Por favor, Dios mío. No puede ser, no puede ser. Otra madre más sufriendo por su hijo. No, Dios mío, no. ¿A dónde se lo llevaron? Que ni siquiera veo su cuerpo, Dios mío, ¿dónde está? Ustedes díganme dónde está. Esta obra de teatro tiene 3 partes. Es muy conocida ya en todos los ámbitos, digamos, del trabajo de prácticas artísticas con víctimas del conflicto armado. Pero tiene algo en particular que es muy importante para efecto de la reflexión sobre el patrimonio cultural. Esta obra tiene 3 partes y en toda la obra hay algo muy especial, y es que es la narración de una mujer que sufre por la muerte de su hijo. Una mujer que ya no ha vuelto a cantar, ni ha vuelto a bailar, ni ha vuelto a vivir tranquila ni feliz porque le ha muerto su hijo. Entonces hay un grupo de mujeres que la acompañan y le dicen: un abrazo negro le voy a dar, un abrazo negro le voy a dar, que es un estribillo muy importante en la estructura musical que proviene del bullerengue, de los alabados y de la cultura del Pacífico. Una estructura musical de una conversación, una rima donde uno habla y el coro contesta. Entonces hay palmas, hay tambores y hay sobre todo un grupo colectivo que acompaña una tragedia. Este grupo que es, digamos, una iniciativa
como le dicen ahora las entidades a todas estas prácticas culturales, esa práctica cultural recoge elementos de patrimonio cultural inmaterial preexistente y se convierte en un vehículo para contar lo que pasó. Para contar lo que pasó, que no es menos, graves violaciones a los derechos humanos en el Pacífico. Y ya preexiste en la sociedad. ¿Es reparación simbólica en ese momento? No. Además de víctimas, no se pueden autorreparar. Es una manifestación del patrimonio cultural, sí. Ha ido un experto, ha contribuido para estructurar esa composición dramatúrgica. ¿Estamos ahí ante una reparación simbólica? No, todavía no. ¿Por qué? Porque la ha pagado el Estado, ha contribuido el que violó el derecho humano, están ahí los perpetradores, los responsables, los victimarios, los postulados. No, todavía no. Estamos todavía en el campo del ejercicio del patrimonio cultural inmaterial. Estamos todavía en el campo de las prácticas artísticas. ¿Cuándo, en qué momento esta obra de teatro de las mujeres de Tumaco, de este grupo específico de las mujeres de Tumatay, cuándo esa obra de teatro se convierte en reparación simbólica? Cuando el Estado la reconoce o un juez la ordena. Y por eso el siguiente canto es sobre eso. Porque es una juez que, rompiendo con toda la tradición de la jurisprudencia que ordena reparación simbólica, que generalmente son monumentos en el espacio público, o recuerden ustedes la escultura de los 19 comerciantes en Bucaramanga, en Santander, que es una escultura en el espacio público, o la escultura de los niños muertos por la policía en el Parnado, que está destruido, que también es un monumento en el espacio público, o el monumento del campo algodonero contra México, que es una escultura en el campo algodonero que cuando las víctimas la vieron dijeron es muy alta, es muy fría y no se parece a ninguna de las víctimas de las muertas de Juárez. Esta juez de Colombia, rompiendo esa tradición que concibe la reparación simbólica como un monumento en el espacio público, hizo una pregunta muy importante en el proceso del bloque central Bolívar y dijo: ¿qué patrimonio cultural inmaterial o qué patrimonio cultural material hay ahí en ese lugar? Que es la sentencia del bloque central Bolívar que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué hizo esta magistrada? Miró el bullerengue, miró el grupo de teatro, miró las tradiciones culturales de ese lugar, porque la reparación simbólica que usa patrimonio cultural es contextuada, es ética, estética, política, colectiva, individual y contextuada, físicamente, históricamente y geográficamente. Entonces, esta juez vio esto, vio el bullerengue de Telvina, como este caso, fue a los festivales de bullerengue que se hacen, digamos, reconoció que había un movimiento, unas prácticas culturales que deberían ser tenidas en cuenta y que es distinto si el caso es en el llano, que es distinto si es en Puerto Boyacá, que también conoció de otro caso en Puerto Boyacá, de los desmovilizados de Puerto Boyacá, que es distinto aquí, que es en Tumaco específicamente, y por consiguiente era necesario ver el patrimonio cultural y material de esta zona. Y entonces ella conoció esta otra obra que es del mismo grupo. Buen día, buen viaje, que se viene y se va. Buen viaje, que se viene y se va. Buen viaje, tus vecinos te harán. Buen viaje, tus vecinos te harán.
Esta obra que acabamos de ver aquí fue ordenada como parte de la reparación simbólica en un proceso judicial. En el proceso judicial del Tribunal Superior de Justicia y Paz de Colombia. Ese proceso es el proceso que se siguió, porque ya se dictó la sentencia en el 2014, contra el bloque central Bolívar. Y concretamente era con el bloque de Libertadores del Sur, que formaba parte del bloque central Bolívar. El director de ese bloque era Guillermo Pérez Alzate y otros. ¿Y de qué estaban ellos? ¿Por qué estaban siendo ellos procesados? ¿De qué se acusaron a estos postulados? Digamos que, como ustedes saben, estas sentencias son en el marco de los procesos de justicia y paz y son un referente muy importante para lo que se viene ahora con la jurisdicción de paz después de los acuerdos de La Habana. Porque ahí es donde se ordenan reparaciones simbólicas. Es el momento de decir, allá existen corridos llaneros, allá existen alabados del Chocó, allá existe bullerengue, reconózcase eso. Ya existe allá el Museo de la Memoria de Granada, reconózcase eso, apóyese eso. No vamos a traer aquí algo descontextualizado políticamente, geográficamente y desde el punto de vista del patrimonio cultural inmaterial. No, ya hay un sustrato anterior. ¿De qué se les acusaba a ellos? Seguramente ustedes conocen y seguramente han oído, aunque es dolorosísimo leer eso, las 37 sentencias de justicia y paz hasta ahora proferidas por los tribunales de justicia y paz, donde los grupos paramilitares se podían desmovilizar libremente y se postulaban, por eso se llaman postulados y no victimarios ni perpetradores, sino postulados. Ellos fueron condenados por homicidios de sindicalistas en ese proceso, por homicidios de personas señaladas de ser colaboradores de la guerrilla, por personas en estado de marginalidad y vulnerabilidad, por el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, por asesinatos de personas de la misma organización, por desplazamiento forzado, por reclutamiento de menores, por concierto para delinquir. ¿Cómo creen ustedes que se puede reparar simbólicamente esos 9 delitos? Intensos, en una sola zona, en Tumaco. Aparte de la restitución de los derechos, que es un proceso distinto de restitución de tierras, aparte de la indemnización, aparte de los procesos de verdad histórica y verdad judicial, ¿cómo se puede reparar simbólicamente eso? Entonces la juez dijo, voy a mirar qué hay allá de patrimonio cultural inmaterial, y con ese reconocimiento ordenó al Ministerio de Cultura, exhortó al Ministerio de Cultura para mostrar en todo Colombia esta obra que acabamos de ver, que recoge bullerengues, currulados, la estructura clásica de la música del Pacífico, machos y hembras que conversan musicalmente, palmoteos, voces a capela, tambores, una mezcla entre baile, danza, rito y canciones, arrullos, etc. Entonces recoge esta en particular, que es la recuperación de otro patrimonio cultural inmaterial, que es un rito que se llama el rito del Chigualo, que es un arrullo, un canto que se hace para los niños inocentes que mueran y permanecen en el limbo, y el Chigualo, que es el canto, los ayuda a pasar al paraíso, los ayuda a salir del limbo. Y como son víctimas y son muertos inocentes, entonces se ha tomado ese patrimonio cultural, ese rito ancestral que es el Chigualo, se ha traspasado a una obra de teatro, se ha recuperado con otros instrumentos y con otras argumentaciones dramatúrgicas, y se ha convertido en el instrumento para hablar de todos estos delitos que cometió el bloque central Bolívar y particularmente los Libertadores del Sur. Esta es una forma de reparación simbólica. ¿Qué hizo la juez? Pues observar que había de patrimonio cultural, y yo creo que eso es lo que debe hacer la política de reparación simbólica del Estado y las sentencias de reparación simbólica que se vienen, que se deben terminar en los procesos de justicia y paz,
Y lo que se viene es lo que se ha denominado en los acuerdos que todavía no han sido acordados hasta que todo no se acuerde completamente, que es los tribunales de paz, la justicia especial de paz, que tiene un componente muy particular de reparación, teniendo en cuenta las tradiciones étnicas, culturales y artísticas de la persona o el grupo o la colectividad que se va a reparar. Y ahí se termina mi tercer punto. Y voy a entrar al cuarto punto. Es difícil no hablar de los acuerdos de paz cuando hablamos de patrimonio cultural y conflicto armado o reparación simbólica. Y es particularmente importante el último acuerdo. Todos ustedes saben que existen en La Habana 5 acuerdos y el acuerdo general. Entonces, solamente para los que no saben, hay un acuerdo del 2012, de agosto del 2012, que es el acuerdo general, donde, por ejemplo, se estableció el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pero después de eso hay unos acuerdos que todos modos son muy importantes, sobre todo el último. Está ese primer acuerdo de mayo 26, que es el agrario. Después está el otro sobre participación política, está el otro sobre drogas, está el otro sobre acuerdo de víctimas, que es el que nos compete de manera particular porque es ahí donde se crea lo que se llama la comisión, el sistema integral de paz que va a crear, digamos, todos los sistemas de acuerdo, o sea, el sistema integral de verdad, justicia y garantía de no repetición. Entonces hay un asunto que, como ustedes ya están, como tenemos claro qué es la reparación, y tenemos claro que en la reparación hay un componente muy importante que es la garantía de no repetición, llama la atención de ese último acuerdo de diciembre del 2015, que fue el último de los 5, un asunto, y es cómo se llama ese sistema. Ese sistema se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. La garantía de no repetición es el objetivo fundamental de esos acuerdos. Claro, hay un sistema de sanciones que ustedes lo pueden ver ahí, pero además hay 98 veces repetida la palabra garantía de no repetición. Es el gran objetivo de esos acuerdos, yo lo quiero leer así, que eso nunca se vuelva a repetir. Y en ese sistema integral de verdad, justicia y reparación, ustedes saben también que se crea una comisión, se crean unos tribunales de paz, que va a ser la justicia especial de paz, y se crean unas sanciones específicas para los desmovilizados de los grupos del grupo que está en conversación. ¿Qué es interesante en ese acuerdo? Que la teoría de la reparación de este acuerdo está basada en 3 elementos, digamos. En primer lugar, es obligatorio hacer un inventario de iniciativas culturales, como las exposiciones y las recomendaciones de su inclusión en toda la política de paz que se va a hacer. En segundo lugar, debe haber una jurisdicción especial para la paz, y las sanciones y la reparación debe definir situaciones teniendo en cuenta las características culturales y étnicas de las poblaciones objeto de la reparación. Y también las sanciones deben tener en cuenta las necesidades culturales y simbólicas del sujeto a reparar. Eso lo leo porque me parece que el acuerdo, sobre todo el acuerdo de diciembre 15 del 2015, le da un locus, un lugar particular a las tradiciones culturales y al patrimonio cultural, que deberá ser tenido en cuenta en el momento de aplicar las sanciones en los tribunales de paz, y en el momento de definir la política de reparaciones, y en el momento de establecer las responsabilidades sobre la manera como se va a satisfacer el dolor individual de las víctimas y cómo se va a satisfacer o cómo se va a lograr la garantía de no repetición. ¿Se acaba el tiempo? Bueno, quería terminar con un canto para abrir esta pregunta.
¿Qué diferencia hay o qué papel juega el patrimonio cultural inmaterial o el patrimonio cultural y el arte? Porque a veces se juntan y a veces se distancian. Y yo tengo sobre eso una hipótesis también, una pregunta, porque aquí hay más preguntas que respuestas, porque el tema de la reparación simbólica, a diferencia de la justicia y la verdad, está muy poco estudiado. ¿Por qué razón? Porque, digamos, nosotros estamos en la gran teoría de cómo vamos a optar, qué tipo de justicia queremos. Una justicia centrada en el responsable del daño del perjuicio o en una justicia restaurativa. La justicia centrada en los responsables del daño del perjuicio implica una pregunta carcelaria. Entonces, si él reclutó a 362 menores, tiene que ir a la cárcel o tiene que pagar o que tiene que ser juzgado, etc. Y entonces todas las políticas del Estado se centran ahí, en el postulado, en el victimario, en el perpetrador, en el responsable del daño y del perjuicio. Pero les quiero decir que una sola persona en la cárcel vale más de 2 millones de pesos al mes. Pero si la justicia está centrada en la víctima, que es la justicia restaurativa, todos los esfuerzos, el dinero, la compasión podría estar centrada es en la víctima y centrada en la relación entre los dos, no para perdonar, digo yo, pero sí para escuchar sistemáticamente las razones del otro para que eso no se vuelva a repetir. Y en ese campo es muy importante tener en cuenta lo siguiente, me parece a mí también, es cuál es el papel del arte que a veces se parece tanto al patrimonio cultural. ¿Cuál es el papel? Yo creo lo siguiente. El patrimonio cultural inmaterial es el vehículo más importante cultural para la garantía de no repetición, la satisfacción, la dignidad, la verdad y la memoria. Porque tiene el potencial de ser construido colectivamente. El arte no necesariamente está construido con víctimas, no necesariamente está construido con grupos que han sufrido dolor. Pero ¿para qué sirve la vorágine? ¿O para qué sirve 100 años de soledad? ¿O para qué sirve la poesía? La poesía que incluso la ha podido escribir un poeta escondido debajo de un árbol en una noche donde él solamente... ¿Para qué sirve eso? Yo creo que el arte y el patrimonio cultural tienen dos objetivos totalmente diferentes. Yo creo que el arte tiene un objetivo fundamental que es la garantía de no repetición. Entre más películas existan, más literatura, más cine, más performance, más fotografías existan sobre el tema, tenemos un inventario de posibilidades estéticas para afrontar la garantía de no repetición. ¿Puede una obra de arte atender la garantía de satisfacción? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Puede una obra de arte atender ese dolor personal, individual, etcétera? Yo creo que no. Pero el repertorio de obras de arte disponibles para que el Estado haga una política pública de garantía de no repetición es muy importante. Y en esa misma lógica de los cantos del Pacífico voy a mostrar uno para cerrar esta intervención que me parece importante porque habla precisamente de un caso, uno de los casos más tristes del país, uno de los casos más tristes porque todos son tristísimos, que es el de Bocayá. Entonces esa es la obra de Bocas de Ceniza de Juan Manuel Echavarría y voy a poner un apartado de una mujer porque quería que todos los cantos fueran de mujeres. Por eso escogí a Delfina y por eso las dos obras de teatro son de grupos de mujeres y en esta obra hay una mujer que canta a propósito de esa masacre. Entonces los dejo con esta, finalizo y podemos conversar. Ay, jurado, no me haga más sufrir, que me muero de dolor y no puedo resistir. Ay, jurado, no me haga más sufrir, que me muero de dolor y no puedo resistir. En Jurado no había tiempo de tristeza, toda su gente era alegre y cumbiambera. En Jurado no había tiempo de tristeza, toda su gente era alegre y cumbiambera.
pero la guerra acabó con la alegría y los cilindros cerraron la frontera. Pero la guerra acabó con la alegría y los cilindros cerraron la frontera. Ay, jurado, no me hagas más sufrir, que me muero de dolor y no puedo resistir. Ay, jurado, no me hagas más sufrir, que me muero de dolor y no puedo resistir. En Colombia el éxodo es masivo, no se respeta al niño ni al mayor. En Colombia el éxodo es masivo, no se respeta al niño ni al mayor. Al anciano lo echan al olvido y a los pobres nos tratan con horror. Al anciano lo echan al olvido y a los pobres nos tratan con horror. Ay, jurado, no me hagas más sufrir, que me muero de dolor y no puedo resistir. Ay, jurado, no me hagas más sufrir, que me muero de dolor y no puedo resistir. Listo, muchas gracias.